¿Alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo tener un espíritu quieto, manso y tranquilo? Y aún hacer muchas cosas, ser productiva. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wogemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 24 de enero de 2025. El día de hoy escucharemos acerca de una mujer que fue una poderosa figura en el panorama mundial de su época. Fue una aventurera y una pensadora profunda en temas muy diversos. Nancy nos ayudará a conocerla mejor y explorará su encuentro con uno de los hombres más sabios de toda la historia. Permítanme invitarles a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes. Viene justo antes de Segundo de Reyes y todo esto viene antes de las Crónicas y después de Primero de Samuel. Y si no estás segura, mira el índice, puedes hacer eso también. Lo que quiero es que conozcan su Biblia, que conozcan los libros de la Biblia, para que puedan moverse a través de sus páginas y encontrar las cosas. Algunas de ustedes quizás son nuevas creyentes y otras tal vez no son creyentes. Y este es un territorio desconocido. Entonces, cuando hablamos de estos pasajes, como lo haremos en el día de hoy, a veces asumo que es un pasaje familiar, pero para algunas de ustedes no lo es. Así que vamos a ir un paso atrás y vamos a sentar las bases para aquellas que tal vez no saben exactamente dónde estamos al comenzar hoy esta serie corta acerca de la reina de Sabá. Mi esposo me preguntó durante la semana pasada, ¿qué fue lo que te interesó de la reina de Sabá? Y le dije, no sé, pero mientras más profundizo en su vida y en este pasaje, más me entusiasma compartir lo que vamos a hablar en los próximos días. Así que permítanme leer todo el pasaje completo, los primeros 10 versículos y luego el versículo 13. En los próximos días simplemente vamos a ir analizando el pasaje poco a poco. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. La dejó sin aliento. Entonces dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y vamos ahora al versículo 13. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Esta es la palabra del Señor. Y, oh Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para recibir todo lo que tienes para nosotras al estudiar este personaje del Antiguo Testamento, de hace aproximadamente 3,000 años. ¿Qué relevancia tiene ella hoy? Bueno, estamos a punto de descubrirlo y oramos para que nos enseñes. Enséñanos tus caminos y que anhelemos la sabiduría que proviene de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Así que estamos en el siglo X antes de Cristo, aproximadamente 1000 años antes del tiempo de Cristo. El rey Salomón es el hijo de David y él tiene una reputación que se ha extendido por todas partes. Y vemos esto en el versículo 1 de Primero de Reyes 10. Y cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Salomón ha acumulado una gran riqueza, él ha expandido las fronteras del reino. Es famoso por su sabiduría. Esta es la edad de oro de Salomón y está importando y exportando productos de todo el mundo conocido, incluyendo desde y hacia Sabá. Entonces esta mujer está familiarizada con quien él es. Y muchos comentaristas creen que el reino de Sabá estaba ubicado en el extremo sur de la península arábiga, a lo largo del Mar Rojo, en lo que sería el moderno Yemen, a unas 1500 millas al sur de Jerusalén. Así que no fue poca la distancia, especialmente en ese tiempo cuando básicamente viajabas a pie o en camello o algo parecido. Israel y Sabá estaban involucrados en el comercio internacional. Y Sabá era conocida por sus perfumes y sus especias y comerciaba recursos valiosos como el oro, el incienso y la mirra en toda África, la India y la región mediterránea. Ahora, las escrituras no nos dicen mucho sobre la reina de Sabá. Todo lo que sabemos es lo que está en este pasaje de Primero de Reyes y en un pasaje paralelo en Segundo de Crónicas, capítulo 9, que es casi idéntico a este pasaje. Hay algunos pequeños detalles que se agregan en uno u otro, pero básicamente esto es lo que sabemos. Además de un versículo en el Nuevo Testamento, bueno, de hecho hay 2 versículos, uno en Mateo capítulo 12 y el otro en el Evangelio de Lucas, que es un pasaje paralelo, donde Jesús habló 1000 años más tarde acerca de la reina de Sabá. Y llegaremos a eso en un par de días a partir de ahora en esta serie. En torno a este tema de la reina de Sabá se han desarrollado leyendas y hay mucho folclore. Si la buscas en Google, encontrarás todo tipo de cosas fascinantes y otras no tan fascinantes, algunas cosas extrañas. Algunos han sugerido que ella era la Sulamita, a la que se hace referencia en el Cantar de los Cantares. Y luego, según una leyenda, ella y Salomón tuvieron una aventura amorosa y nació un hijo de esa unión que luego se mudó a Abisinia, también conocida como Etiopía. Y hasta el día de hoy, según tengo entendido, la familia real de Etiopía reclama ser descendiente de Salomón y de la reina de Sabá. Bueno, la escritura es clara en que Salomón tuvo muchas esposas y amó a muchas mujeres extranjeras. Pero no hay evidencia histórica o bíblica de que la reina de Sabá fuera una de esas mujeres. Encontrarás más leyendas sobre esta mujer en el Corán, pero mientras hablamos de ello en esta semana, vamos a seguir de cerca lo que dicen las Escrituras, porque eso es lo que sabemos que es verdad. Dios nos ha dicho lo que necesitamos saber y en eso vamos a basar este estudio. Las otras cosas son conjeturas. Las cosas que acabo de mencionar, no hay evidencia de que sean ciertas. Así que vamos a apegarnos a las Escrituras porque siempre estamos a salvo ahí. Ahora, aquí hay una mujer que tenía gran riqueza, poder, posición e influencia. Y la Escritura dice que ella oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor. Ella oyó hablar de alguien que era más grande que ella. Entonces, ¿qué la motivó a hacer este viaje tan largo y tan arduo a Jerusalén para encontrarse con Salomón? Bueno, ella había oído hablar de su fama y quería ver si todas las cosas que había oído sobre él eran ciertas. Entonces, ella vino para probarle con preguntas difíciles, para evaluarlo. Ella había escuchado acerca de su vasta fortuna y quería verlo con sus propios ojos. Había escuchado acerca de su sabiduría. Dice que ella vino a probarle con preguntas difíciles. Y esa palabra en el idioma original en realidad podría traducirse como acertijos o enigmas. Este era un tipo de deporte entre los monarcas y en el Antiguo Oriente, decir acertijos e historias, y hay algunos ejemplos de ello en el Antiguo Testamento, para ver quién era más inteligente de los dos, quién era el más sabio de los dos. Y seguramente estaba familiarizada con los recursos que Israel producía, con los esfuerzos de comercio internacional, por lo que podría haber estado interesada en explorar un posible acuerdo comercial.
Pero cualesquiera que fueran otras razones que ella pudo haber tenido, había al menos una cosa más. Ella había oído hablar, como lo dice una traducción en el versículo 1, que él honraba el nombre del Señor. Su relación con el Señor. Ella había oído hablar de su sabiduría y de su devoción a Jehová. Probablemente había oído hablar de una casa que habían construido donde las personas podían acercarse a su Dios. Muchas naciones tenían templos, pero había una nación donde las personas podían venir y acercarse y conocer a su Dios. Y me imagino que esta mujer tenía curiosidad. Ella era inquisitiva. Ella hizo preguntas. Quería saber más acerca de Salomón y tal vez quería aprender más acerca de su Dios. Ahora bien, no era inusual que las naciones enviaran delegaciones y obsequios a Salomón, pero esta mujer no envió una delegación. Ella no envió un embajador, ella fue ella misma. Así que la Escritura dice, versículo 2, que ella vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos, con especias y mucho oro y piedras preciosas. Ella vino de muy lejos. Una estimación es que la caravana que se describe aquí podría viajar unas 20 millas por día, lo que significa que habría tomado 75 días para hacer este viaje. Fue un esfuerzo enorme. Un viaje de ida y vuelta de aproximadamente 5,000 kilómetros. Pero ella hizo todo lo necesario para llegar allí porque consideraba que Salomón valía la pena. Ahora, quiero que recuerden estas cosas porque en un par de días, cuando avancemos al Nuevo Testamento, van a escuchar que Jesús hace una observación sobre todo el esfuerzo y las molestias a que esta mujer se expuso, qué tan lejos viajó para oír la sabiduría de Salomón. Y esto va a ser importante a medida que llegamos al Nuevo Testamento. Y en la providencia de Dios, cuando estaba estudiando a la reina de Sabá hace unos días, llegué en mi lectura devocional del Antiguo Testamento al Salmo 119. La mayoría de los comentaristas creen que este salmo fue escrito por el padre de Salomón, por el rey David. Y cuando leí el Salmo 119 de una sola sentada, y ya sabes que este es un salmo largo, pero me tomé el tiempo para leer todo el salmo. Y una y otra vez, mientras meditaba en el corazón del salmista, veía este mismo corazón que tenía esta mujer, la reina de Sabá, cuando vino a ver a Salomón. Y déjame darte un ejemplo. El salmista, quien escribió el Salmo 119, probablemente David, consideraba que la sabiduría de Dios y la palabra de Dios tenían mayor valor que cualquier riqueza o ganancia material. Él creía que valía la pena buscar la sabiduría de Dios y su palabra con todo el corazón. Así que escucha estos versículos del Salmo 119. Versículo 2. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Versículo 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Y versículos 161 y 162. Mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Y puedes ver que el salmista le da tanto valor a la palabra y a la sabiduría de Dios. Y la reina de Sabá le dio gran valor a las palabras y a la sabiduría del rey Salomón. Lo que me lleva a preguntar, mientras pensamos en el esfuerzo que ella hizo, ¿qué tipo de esfuerzo y de sacrificio estás dispuesta a hacer para obtener sabiduría? ¿Qué tipo de sacrificios estás dispuesta a hacer? ¿Estás dispuesta a pasar tiempo en la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella, memorizarla, vivir en ella? Y permíteme hacer la pregunta de una forma un poco diferente. ¿Cuánto tiempo y dinero gastamos en cosas que no importarán en lo absoluto dentro de poco tiempo y mucho menos en la eternidad? ¿Ves? Tenemos un sistema de valores. Elegimos qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con nuestro dinero.
Y entonces decimos, es que no tengo tiempo para leer mi Biblia. Pero tenemos tiempo para Facebook, para Twitter, tenemos tiempo para Instagram, tenemos tiempo para... Y llena tú el espacio en blanco. Y no estoy criticando esas cosas. Yo misma hago esas cosas. Pero si tengo tiempo para eso, pero no tengo tiempo para conocer la palabra de Dios y conocer el Dios de la palabra, lo que estoy diciendo es que valoro las cosas terrenales y temporales más de lo que valoro la eterna e infinita sabiduría de Dios. Y lo que queremos cuando se trata de nuestras vidas cristianas es que queremos hacer un mínimo esfuerzo y obtener el máximo resultado en muy poco tiempo. Queremos espiritualmente vivir en restaurantes de comida rápida y de autoservicio, como esos donde entras a una fila con tu vehículo y te pones frente a una especie de micrófono y luego avanzas y recoges tu pedido en una ventanilla, tu comida barata y rápida. Y esa es la forma en que muchas de nosotras vivimos espiritualmente. Sé a veces en mi propia vida que mi vida devocional no se trata tanto de devoción como de marcar algo en mi lista de cosas por hacer y de querer resultados rápidos y baratos. Quiero conocer al Dios del universo, quiero tener toda su sabiduría, quiero saber cómo vivir, pero no quiero pasar el tiempo necesario para conocerlo. Proverbios capítulo 2 dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Ves? La reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, fama que hablaba de su relación con el Señor, y ella dijo, quiero saber más sobre eso. Así que ella pagó un precio, ella se tomó el tiempo, ella se esforzó por ir a buscarlo. Proverbios dice que si quieres conocer el temor del Señor, que si quieres conocer la sabiduría del Señor y quieres conocer sus caminos, los caminos de Dios, debes buscarlo como se busca la plata, como a tesoros escondidos. Tienes que llamar, tienes que buscar, tienes que hacer lo que sea necesario, pagar el precio para obtener esa sabiduría. El Nuevo Testamento lo dice de esta manera en Colosenses capítulo 3. Buscad las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es un esfuerzo constante, continuo, intencional y proactivo. Continuamente busca conocer a Cristo, buscándolo por encima de todo. Y veo en esta reina de Sabá un ejemplo de búsqueda sincera de sabiduría. Y el versículo 2 nos dice que cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Y he estado pensando en todo este pasaje y en todo este encuentro, tratando de ponerme en el lugar de esta reina y en esta situación. Y oigo a esta mujer decirle a este dignatario, a este jefe de Estado, con quien se reunirá por primera vez, que solo ha oído de él y ahora se reúne con él, y parece que enseguida ella le dice todo lo que tiene en su mente. Quizás fueron cosas que nunca le había dicho a nadie más. Ella se abre frente a él. Ella debe haberse sentido bienvenida y debe haberse sentido cálidamente recibida por él. Y por alguna razón debe haber sentido la libertad de contarle todo. Y así cuando venimos al Señor, nosotras venimos con esa libertad para decirle lo que hay en nuestros corazones, lo que tenemos en nuestra mente, en qué estamos pensando, qué nos preocupa, qué estamos ponderando, qué nos turba. Cuando venimos al Señor, esto es en cierto sentido lo que es la oración, decirle todo al Señor, decirle lo que hay en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra mente, con lo que estamos luchando. No tienen que ser solo cosas grandes, enormes, solo situaciones de emergencia. ¿Y no sería esto algo parecido a lo que es orar sin cesar? Siempre decirle al Señor lo que está sucediendo en nuestro interior, dentro. Pero ella vino no solo para decirle lo que tenía en mente, sino también para hacerle preguntas.
Ella trajo sus preguntas con ella y dice que fueron preguntas difíciles, eran enigmas, eran misterios, eran cosas desconcertantes, cosas que no podía entender, cosas que ella se preguntaba si él podría descifrar, entenderlas y hacérselas entender. Y entonces aquí está una mujer que vino al gran rey Salomón, al sabio rey Salomón, no como una maestra, sino como un aprendiz, no con respuestas, sino con preguntas, no con orgullo, sino con humildad. Ella era inquisitiva, pero también ella era enseñable, le gustaba aprender, era un aprendiz. Y una vez más vuelvo al Salmo 119, que una vez más siento que es como el pensamiento de la reina de Sabá. El salmista, quien sea que escribió el Salmo 119, probablemente el padre de Salomón, vino a Dios con un espíritu humilde, como un humilde aprendiz, como un discípulo, buscándolo a él para adquirir sabiduría y entendimiento. Y 12 veces en el Salmo 119 lees esta palabra: enséñame, 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 enséñame. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Salmo 119, versículo 12. Enséñame tu ley, enséñame tus caminos, enséñame tu palabra. Enséñame acerca de ti. Enséñame lo que necesito saber, lo que necesito aprender. Mientras crecíamos, mi papá siempre estaba leyendo el libro de Proverbios. Él amaba la literatura de sabiduría. Él amaba toda la palabra de Dios, pero leía un capítulo de Proverbios todos los días desde el momento en que llegó a conocer a Jesús hasta el momento en que fue a estar con el Señor 28 años más tarde. Él amaba los proverbios y a menudo nos recordaba la importancia de buscar sabiduría, de tener un espíritu enseñable, de tener un corazón que anhela aprender y pedir ayuda cuando necesitamos resolver problemas difíciles. Cuando hacemos preguntas al Señor, lo que estamos es expresando humildad. Estamos diciendo: no sé todo lo que necesito saber. Tengo mucho que aprender. Señor, tú lo sabes todo. ¿Me enseñas? Tengo estas preguntas y tú tienes las respuestas. Entonces le llevo mis preguntas a Él para obtener sus respuestas. Proverbios 1 dice que escuche esto el sabio y aumente su saber. Siempre debemos estar aprendiendo. Y sé que nos escuchan algunas mujeres con canas, y me alegra tener esa mezcla de mujeres jóvenes y mujeres mayores. Tenemos mujeres jóvenes y mujeres mayores que escuchan nuestro programa. Pero te digo que sin importar la edad que tengas, nunca querrás dejar de aprender. Siempre quieres crecer, pero no puedes crecer si no escuchas. Entonces hacemos nuestras preguntas y luego escuchamos. Abrimos la palabra de Dios y escuchamos. Y decimos: Señor, enséñame, enséñame, oh Señor. Y he estado escuchando y aprendiendo de la reina de Sabá durante esta última semana, más o menos, haciendo preguntas, aprendiendo, deseando crecer en sabiduría. Proverbios capítulo 20, el versículo 5 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Y eso es lo que hizo la reina de Sabá con Salomón. ¿No es así? El consejo en el corazón de Salomón era como un pozo profundo, pero ella acudió a él, y ella hizo preguntas, y escuchó, y sacó la sabiduría. Algunas de nosotras no aprendemos nunca de las personas que nos rodean porque no nos tomamos el tiempo para hacer preguntas, para sacar las respuestas. Y quizás algunas de ustedes están pensando: desearía que mi esposo me diera sabiduría. Desearía que él compartiera, desearía que él me guiara espiritualmente. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Quizás tu esposo puede tener algo de sabiduría, él puede tener un pozo hondo de sabiduría, pero ¿y tú? ¿Lo escuchas? ¿Haces preguntas? ¿Le dejas saber que quieres aprender? Aprender juntos del Señor y uno del otro. ¿O de alguna manera él tiene la impresión de que tú eres la que sabes porque tú eres la que vas a todos los estudios bíblicos y tienes todos esos lápices de colores diferentes con los que marcas la Biblia?
Y él se siente un poco intimidado porque piensa que no tiene nada que pueda enseñarte. Ahora, sé que no estoy describiendo cada matrimonio de la audiencia, pero puedo apostar a que estoy describiendo algunos matrimonios. La pregunta es, ¿tienes un espíritu enseñable? Bueno, las preguntas y los enigmas de la reina no eran un reto para Salomón. No importaba cuán difícil era la pregunta que ella le lanzara, él la manejaba con facilidad. Y al pensar en nuestra relación con el Señor, todas tenemos algunas preguntas para las que realmente necesitamos respuestas, queremos respuestas. Lo que quiero decir es, ¿tienes algunas preguntas difíciles, cosas que te desconciertan, problemas con los que estás lidiando? Algunas de esas preguntas son comunes para muchas de nosotras. Tal vez necesitas dirección y orientación para tomar una decisión difícil. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿A qué escuela se supone que debo ir? ¿Qué curso de estudio debo seguir? Tal vez estás haciendo preguntas como, ¿cómo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo tener una relación correcta con Él? ¿Cómo lidiar con personas difíciles en tu vida? ¿Cómo tratar con el dolor o la tristeza o la pérdida? ¿Cómo puedo encontrar la paz? Tal vez tu mente está atormentada por cosas que están sucediendo a tu alrededor y te das cuenta de que tu cabeza está dando vueltas con todo lo que está sucediendo, los eventos a tu alrededor y dices, es que solo quiero un poco de paz. ¿Cómo la consigues? Algunas de ustedes pueden tener un sentimiento de culpa al pensar en su pasado, algún pecado en el que han estado involucradas. Tal vez es algo en lo que están involucradas actualmente y piensan, simplemente no tengo idea de cómo salir de esta situación o cómo lidiar con esta tentación y sigo cayendo. ¿Cómo obtengo la victoria sobre el pecado, sobre los pecados de mi carne? Bueno, el hecho es que hay muchas preguntas que nos hacemos. Y una de las preguntas que me hago a veces, y le pregunté esto a la esposa de un pastor no hace mucho tiempo, es, ¿cómo puedo tener un espíritu quieto, manso y tranquilo? Y aún hacer muchas cosas, ser productiva. Y esta era una mujer con la que estaba hablando, una mujer muy productiva. Ella hace muchas cosas. Y yo hago muchas cosas. Pero muchas veces creo un torbellino, dentro y fuera, a mi alrededor mientras las hago. Así que esta es una pregunta importante para mí. ¿Cómo puedo tener un espíritu quieto, suave, sereno? ¿Cómo demuestro paz cuando estoy trabajando muchas cosas? ¿Cuando me estoy preparando para una sesión de grabación o estoy escribiendo un libro? ¿O tengo reuniones con otras personas? O lo que sea. Esa es una pregunta importante. Bueno, y quiero que pienses cuáles son tus preguntas y a dónde acudes para obtener respuestas. ¿A dónde te diriges? ¿Vas al internet? ¿A tus amigos? ¿A los libros? Debemos comenzar yendo a la fuente de toda sabiduría. No sé cómo responder mis preguntas, mucho menos las tuyas. Una señora se me acercó mientras grabábamos este programa para hablarme sobre una situación en su familia. Es una situación difícil y yo solo tenía que decirle, no sé lo que haría. Pero sé que Jesús sabe la respuesta a esa pregunta. Y sé que Él le mostrará qué hacer. Él tiene la sabiduría que necesita en esa situación. Y el versículo 3 dice que Salomón respondió todas sus preguntas. Nada era demasiado difícil para que Él le explicara, dice una traducción. Ahora, ¿de dónde sacó Salomón esa sabiduría? De Dios, fue Dios que le dio esa sabiduría. Y hoy, ustedes y yo, tenemos la oportunidad de encontrarnos con uno, con U mayúscula, que es más grande que Salomón, con uno que tiene toda la sabiduría. Y hacemos eso estudiando su palabra y haciéndolo con un corazón abierto, con los oídos abiertos. A menudo oro en una sesión de enseñanza o en mi propio tiempo con el Señor. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para comprender, para recibir lo que tienes que enseñarnos, lo que quieres mostrarnos acerca de ti y de tus caminos, tu evangelio y nuestras propias vidas. ¿Estás buscando la sabiduría del Rey de Reyes? ¿Te ves como la reina de Sabá,
¿Te ves como la reina de Sabá en ese sentido? Estás haciendo el esfuerzo, el sacrificio, tomándote el tiempo para ir al Rey de Reyes por sabiduría. Santiago capítulo 1 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, Señor, que podemos acudir a ti. Podemos acudir a ti como lo hizo esta reina hace casi 3000 años, y tú nos recibirás. Nos darás la bienvenida. Escucharás todo lo que hay en nuestros corazones. Nos darás sabiduría cuando te la pidamos. Y con eso nos darás mucho más, como veremos a medida que continuamos en este pasaje. Ayúdanos, Señor, a volvernos hacia ti. A volvernos hacia ti primero. A volvernos hacia ti por encima de todo. Para buscar tu sabiduría por encima de cualquier otra sabiduría que podamos obtener de cualquier otra fuente. Y gracias por darnos esa sabiduría generosamente. Y porque no nos reprochas de ninguna manera por pedirte. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No te parece increíble todo lo que podemos aprender de la Escritura? Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha traído varias lecciones que podemos aprender de una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, como parte de la serie titulada La Reina de Sabá. ¿Alguna vez has sentido que no encuentras las palabras para orar? Sabemos que la oración es vital para nuestra relación con Dios, pero a veces puede parecer una lucha. Orar, hermana, implica humillarnos, reconocer nuestras necesidades y pedirle a Dios que intervenga. Aún así, ¿quién de nosotras no ha experimentado esos momentos en que las palabras simplemente no fluyen? Ya sea que estemos pidiendo por provisión o intercediendo por un ser querido, a veces la oración se siente más difícil de lo que imaginamos. Es por eso que queremos presentarte nuestro recurso destacado de este mes, Cuando no encuentras palabras para orar. Con este libro tendrás a tu alcance docenas de pasajes de las Escrituras que te ayudarán a dirigir tus oraciones en diversas circunstancias y etapas de la vida. Esperamos que este recurso te anime y te inspire a profundizar en una oración basada en la palabra de Dios. Visítanos en avivanuestroscorazones.com para más información sobre cómo adquirir Cuando no encuentras palabras para orar. Y antes de cerrar el programa de hoy, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste asombrada por la maravilla del mundo creado por Dios? En el próximo episodio, Nancy demostrará cómo recuperar ese asombro todos los días. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.